Buenos días a todos, espero que estén muy bien, muy contento de estar acá, tengo tiempo de no venir, entonces si alguno no me conoce porque es nuevo, mi nombre es Jorge, soy el pastor de la sede de Santana y es un gusto estar con ustedes hoy. Y el tema le hemos puesto, ¿quién eres, Señor? Y vamos a estar en Hechos 9, pero antes quiero hacer una recapitulación antes de leer el texto, para entender por qué llegamos ahí. Así que vamos a recordar un poco el libro de los Hechos. El libro de los Hechos comienza antes de la ascensión de Cristo. Él ha estado 40 días y 40 noches con los discípulos hablándoles acerca del reino. Y llega un momento en que Él les dice: muchachos, llegó mi momento. Dice: y recibiréis poder cuando hayáis recibido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos ven donde Jesús asciende al cielo. Y ellos siguen la instrucción de Jesús de esperar. Así que ellos se van a Jerusalén y esperan en un aposento alto, un grupo de 120. Están ahí 10 días orando, esperando. Y justo el día del Pentecostés, la fiesta judía, donde todos los judíos se reunían en Jerusalén para la fiesta de la cosecha, es cuando viene el Espíritu Santo, y eso marca el inicio de la iglesia. Y ese día la iglesia pasa de 120 a 3,000 personas, y la iglesia empieza a crecer, y la gente compartía, y la gente vivía en comunidad, y la gente oraba y compartían la comida. Era una cosa súper bonita. Y luego viene el primer milagro en Hechos 3. Dice que Pedro y Juan van al templo y hay un cojo en la puerta y les pide limosna, y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y entonces el cojo se levanta y pasa por el templo caminando, pero eso provoca dos cosas. Una, que mucha gente crea, pero también que los altos rangos judíos se llenen de celos por este nuevo grupo de seguidores de Jesús. Entonces, lo que pasa, ya por ejemplo, ya en Hechos 4, entonces hacen un concilio, se reúnen y dicen: esto no puede pasar, y llaman a Pedro y a Juan. Y les dicen: ¿y ustedes quiénes dio permiso de estar predicando a este Jesús? Les decimos que no vuelvan a predicar de ese nombre. Y a Pedro y a Juan les entró por aquí y les salió por acá. No le hicieron caso y siguió la cosa, y la cosa se puso buenísima. Ahora, ya empezaron los primeros problemas en la iglesia también, porque salieron los primeros elementos ahí. Una pareja que se llamaba Ananías y Zafira, que trataron de engañar a la iglesia vendiendo un terreno por otro precio y se murieron. Una historia un poco complicada. Pero eso dice que generó temor de Dios en la iglesia. Pero pasó otra cosa, porque la iglesia seguía creciendo, multiplicándose, y otra vez llamaron a Pedro y a Juan y les dijeron: ¿nosotros qué les dijimos la vez pasada? Y no nos hicieron caso, ahora les va a ir peor. Y entonces ya el asunto se empezó a poner más violento, porque pasó de las amenazas a los azotes. Y entonces azotaron a Pedro y a Juan. Pero ellos estaban contentos. Oiga, están contentos porque los azotaron. Dice: somos dignos que nos azoten. Qué felicidad, oiga, este par. Están contentísimos. Ahora, y la iglesia siguió creciendo y creciendo y creciendo, y entonces vinieron más problemas. Porque resulta que en la iglesia habían judíos que hablaban arameo y habían judíos que hablaban griego. Y entonces había una diferencia cultural, idiomática ahí, y se llevaban un poco ahí de traído. Y entonces resulta que cuando llegaba la hora de darle alimentos a las viudas, a las de los judíos que hablaban arameo les daban más y a las otras menos. Y entonces reclamaron y dijeron: ¿qué es esta injusticia? ¿Qué es esto? Y entonces se armó un alboroto y le llegaron a oídos de los apóstoles, y ellos dijeron: un momento, nosotros no podemos estar en esto de que quién le dieron más arroz o qué. Nosotros tenemos que dedicarnos a predicar y a la oración. Y entonces se formó el primer ministerio de la iglesia. Y entonces nombraron 7 diáconos, 7 servidores para que se encargaran de esos asuntos.
Pero hubo uno de ellos que destacó entre todos. Era uno que se llamaba Esteban. Porque Esteban era un apologeta, un defensor de la fe. Y un día se fue a donde unos judíos y les dijo: les voy a decir por qué yo creo que Jesús es el Mesías. Y les dio aquella prédica tremenda, desde Génesis, los profetas y todo, diciendo por qué Jesús era el Mesías. Y se enojaron en serio, ahora sí. Como vimos, primero amenazas, azotes, pero ya aquí la cosa pasó a la violencia extrema, porque a Esteban lo apedrearon. Lo sacaron y lo apedrearon. Ahora, era costumbre que cuando habían apedreamientos, la gente se quitaba la ropa. Esa era la costumbre, se quitaban la ropa y ahí empezaba la tiradera. Y entonces la Biblia nos da un detalle interesante, porque había un cuidador de ropa. Y el cuidador de ropa de esos que apedrearon a Esteban se llamaba Saulo. Era el cuidador de ropa. Y dice la Biblia que Saulo estaba ahí cuidando la ropa, pero también nos da un detalle. Dice: Saulo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Y este Saulo, donde vio esto, dice: yo me voy a dedicar a esto. Dice: este grupo de cristianos, de seguidores de Jesús no puede crecer, yo me voy a encargar de eliminarlos a todos. Y entonces le llegó el cuento de que en Damasco habían de seguidores de Jesús, y dijo: yo voy a ir ahí, esto no puede ser. Y entonces se fue donde el sacerdote, le dijo: deme unas cartas, porque yo voy a ir a que todos estos delincuentes vayan a la cárcel. Y él iba ceñido que estaba haciendo lo correcto. Él estaba ceñido que estaba haciendo las cosas bien. Pero algo le pasó cuando iba camino a Damasco, y esta es nuestra historia de hoy. Así que vamos a leer Hechos 9, del 1 al 19, para que busque en su Biblia. Hechos 9, del 1 al 19, y aquí empieza nuestra historia. Esto va a estar bueno. Sí, vamos. Entonces dice: Saulo respirando aún. Dice respirando, significa que el hombre vivía para eso. Casi que su vida, su obsesión era exterminar a los seguidores de Jesús. Le salía por los poros. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo. Uno siempre se imagina la voz de Dios ronca, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, cobró conversas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Muy bien, esta es nuestra historia. Así que vamos a ver varias cosas interesantes acerca de Saulo, pero que también aplican para nosotros. Voy a decir esto primero. Dice que Saulo iba por el camino. Iba por el camino. Él pensaba que estaba yendo en la dirección correcta. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, con las motivaciones correctas, con la intención correcta, pero no era así. Y eso nos puede pasar a muchos de nosotros. Porque vamos a ver, recordemos, Saulo no es que era un nuevito, no es que era un hermanito por ahí. Vamos a recordar un poco de Saulo y voy a pedirle a mis amigos que me pongan la diapositiva para que entendamos un poco. El mapa. Me gustan los mapas, vieras. No sé. Pero entonces, estos son como los 4 lugares importantes de la temprana vida de Saulo. Por ejemplo, él se llamaba Saulo y era originario de Tarso, ahí es donde quedaba Tarso. Entonces era muy común, ¿no? Se le llamaba a la gente, por ejemplo, vemos Jesús de Nazaret, Jorge de Atillo, ¿verdad? Saulo de Tarso, ¿verdad? Entonces eso era común, él era de ahí, pero su familia era originaria de la tribu de Benjamín. Él era de ahí, de la tribu de Benjamín. Ahorita vamos a hablar de eso, que era la más pequeña de las tribus, pero ellos se fueron a vivir ahí. Se dice que la familia de Saulo tenía dinerillo, tenía platilla, y que por eso la familia de él tenía la ciudadanía romana. Eso es algo que le sirvió mucho a Pablo en su vida futuro, pero no es mi tema. Ahora, él dice que aunque creció en Tarso, gran parte de su juventud la vivió en Jerusalén. Ahí fue donde creció. ¿Por qué? Porque Saulo se hizo discípulo de uno de los rabinos más importantes que habían en ese tiempo, que se llamaba Gamaliel. Gamaliel era así como de los top de los rabinos. Y había escogido a Saulo como discípulo y lo formó. Y Saulo fue de los mejores discípulos que habían. Era así como de los mejores promedios. Y él se hizo fariseo. Era defensor de la ley y por eso es que perseguía a los cristianos. Y entonces él iba camino a Damasco. Ahí ven Damasco. Él iba camino a Damasco para apresar cristianos y luego llevarlos presos a Jerusalén. Ahí fue donde tuvo este encuentro con Jesús. Y Antioquía fue la iglesia donde Pablo se congregó. Y fue ahí donde salió a las misiones. Pero eso ya es otro tema. Eso ya para después, nada más para dejar los picados. Entonces, él iba camino a Damasco. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él era un conocedor. Él conocía la ley de pies a cabeza. Se la sabía toda de memoria. Él conocía quién era Jehová. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero iba en el camino equivocado. Es decir,
Nosotros podemos ser cristianos, podemos venir a una iglesia, podemos servir al Señor y estar en el camino equivocado, ir en la dirección incorrecta. ¿Por qué? Porque hacemos lo que nos da la gana, porque hacemos las cosas como pensamos que son. Pero lo que marca un punto importante en nuestra vida es cuando realmente nos encontramos con el señorío de Cristo. Porque ¿cuál es la pregunta que hace Saulo cuando se encuentra con Jesús? Le dice: ¿quién eres? Señor. ¿Quién eres? Señor. Hay muchos cristianos que conocen a Jesús como su Salvador, pero no lo han conocido como Señor. Y eso es un gran problema. Eso es un gran problema. Todos necesitamos en algún momento de nuestra vida encontrarnos con el señorío de Cristo. Y como les digo, muchas veces podemos venir a una iglesia y aún así no habernos encontrado con el señorío de Jesús. Y Jesús mismo lo dijo. Él dice que va a llegar un momento en que muchos le van a decir: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, es más, en tu nombre echamos demonios. Y que Jesús les va a decir: no los conozco. Porque todo eso lo hicieron a su manera, a lo que les daba la gana, pero nunca siguiendo la voz del Señor. Y eso nos puede pasar a todos. Todos necesitamos en algún momento hacer un alto. Es más, el alto no lo hacemos nosotros, nos lo pone Dios, como a Saulo. Dios nos dice: un momentito, al quien está sirviendo usted es a mí. Ahora hace las cosas bien o vamos a ver qué hacemos. Todos necesitamos encontrarnos con el señorío de Cristo. Y hay que entender, no es mi tema, pero hay que entender lo que significaba Señor en esos tiempos. En primer lugar, Señor era el título que reclamaba el emperador romano. El emperador romano reclamaba el título de Señor y de Rey, porque él creía que gobernaba todo y que todos le pertenecían. Por eso cuando Juan, él ve en el Apocalipsis que Jesús va a volver en poder y gloria, dice: y en su muslo tenía escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que estaba diciendo es: aunque muchos dicen que son señores, aunque muchos dicen que son reyes, hay uno que está por encima y es Rey de Reyes y Señor de Señores, y ese es el que servimos y adoramos, nada más. Él es el Señor. Pero también Señor se le llamaba al que era amo de un esclavo. El esclavo llamaba Señor a su amo. Nosotros tenemos que entender que Cristo es nuestro Salvador, porque Él murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre, pero con esa sangre nos rescató de la esclavitud del pecado, de la muerte, y ahora Él es nuestro Señor, le pertenecemos. Nuestra vida es para servirle a Él. Y entonces, aquí es donde vemos ¿qué es lo que evidencia una persona que realmente ha aceptado, interiorizado y entendido el señorío de Cristo? La segunda pregunta que hace Saulo. Porque Saulo primero pregunta: ¿quién eres, Señor? Jesús se le revela: soy yo, Jesús. Y la segunda pregunta que hace Saulo es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El que no ha aceptado el señorío de Cristo lo que dice es: Señor, esto es lo que quiero que hagas. Y Dios guarde, Dios no haga lo que dice. Pero quien realmente entiende que Jesús es nuestro Señor, hace la pregunta de Saulo: ¿qué quieres que yo haga? Es muy diferente. Es muy diferente. La pregunta es: ¿qué es lo que le decimos nosotros al Señor? ¿Esto es lo que quiero que hagas? O Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, Jesús le dice algo bien tremendo a Saulo. Y va a pedir que me pongan la segunda diapositiva a mis amigos de arriba.
Ya casi sale. Para ponerle drama a esto. Porque es que Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, y le dice, duro te es dar coces contra el aguijón. Ahora, eso es una yunta de bueyes. Y lo que tienen esas personas en la mano es lo que se conoce como una guijada o aguijón. Entonces, ¿por qué usan eso? Porque si no hacen eso, los bueyes o se desvían o no siguen el camino. Entonces tienen que estar a cada rato punzándolos para que avancen, pues son medio bueyes, ¿no? Entonces, y eso es lo que le dice, vean qué duro, eso es lo que le dice Jesús a Saulo. Le dice, Saulo, yo te he estado aguijoneando, pero lo que he recibido de ti son patadas, porque eso significa patadas, porque cuando al buey le punzan, lo que hace es patear, porque no le gusta, porque quiere hacer lo que quiere, porque quiere seguir su camino. Y así nos pasa muchas veces a nosotros con Dios. Dios nos dice, es por aquí, y yo no. Y tratamos a patadas a Dios, nos guste o no nos guste, pero a veces tratamos a Dios así, porque queremos seguir nuestro camino, porque queremos hacer lo que queremos, porque no nos gusta recibir dirección, no nos gusta recibir disciplina, no nos gusta seguir instrucciones. Y algunos son así, son así. Ahora les voy a contar de unas pataditas que yo di, pero después, espérense. Ahora, aquí hay algo importante también. Muchos preguntan, por ejemplo, ¿por qué en estos capítulos le llaman Saulo a Saulo y en otros le llaman Pablo? ¿Se han hecho ustedes esa pregunta? Bueno, ¿quieren saber? No, me caen bien, entonces les voy a decir. Hay varias cosas interesantes sobre esto. Primero, que en el griego era un juego de palabras, porque en griego era Saulus y Paulus. Lo único que cambiaba era la primera letra, Saulus, Paulus. Ahora, Saulo era el nombre hebreo y Pablo era el nombre romano, pero tenían significados distintos. Saulo significaba pedido y Pablo significa pequeño, pequeño. Por eso Pablo decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Entienden? Se los voy a explicar también con esto. Saulo, como les decía, Saulo nació en la tribu de Benjamín. Y el héroe nacional, por decirlo así, el héroe de la tribu de Benjamín era Saúl. Porque el rey Saúl nació en la tribu de Benjamín. Entonces por eso le pusieron Saulo, de Saúl. Es como a los niños que les ponen Keylor, ¿verdad? Y es el héroe nacional, ¿verdad? Entonces, y Keylor, ¿verdad? Nació en Costa Rica, va Keylor, ¿verdad? Keylor Quesada. Entonces, como la familia de Saulo era de Benjamín, le pusieron Saulo. Ahora recordemos la historia de Saúl. Saúl dice que era el más alto de la tribu. Dice que el segundo en la fila le llegaba a los hombros. Literalmente veía a todos debajo de los hombros. Nadie le llegaba, era el más alto, era el que más sobresalía. Y cuando el pueblo pidió un rey, por eso el Saúl significa pedido, porque el pueblo le pidió un rey a Dios diciéndole, todos los pueblos tienen reyes menos nosotros, pónganos a uno. Y Dios, ay Dios mío, esta gente. Bueno, vamos a ponerles uno. Les puso a Saúl, pero sabemos un poco la historia de Saúl, pero lo que marcó la caída de Saúl fue un momento donde Dios le dijo, había un pueblo que siempre le había hecho daño a Israel, era el pueblo de los amalecitas. Entonces un día Dios le dijo a Saúl, Saúl, tienes que exterminar a ese pueblo, tienes que acabarlo, no puede quedar nada, ¿entendió? Y Saúl, claro que entendí, Señor. Va a la batalla y no le hace caso a Dios. De nuevo, hace las cosas a su manera. Y porque dice que donde Dios le dijo, no puede quedar nada, pero él dice, qué bonito este collar para mi esposa, venga para acá. Y qué bonito ese cabrito. Y se empezó a dejar cosas y cosas y cosas, pero no solamente eso,
sino que después de la batalla había que hacer un sacrificio y el que lo tenía que hacer era el profeta Samuel. Pero Samuel se atrasó y no llegaba y dice Saúl, no, se está atrasando mucho, yo mismo voy a hacer el sacrificio para que el Señor vea, oiga. Y llegó, hizo el sacrificio, y donde estaba haciendo el sacrificio llega Samuel y le dice, Saúl, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que oigo? ¿Qué es esto que veo? ¿Y usted qué le pasa haciendo el sacrificio? Y entonces Samuel le dice algo muy importante a Saúl, le dice, ¿qué prefiere el Señor? ¿Los sacrificios o la obediencia? Ciertamente te digo, Saúl, que Dios prefiere la obediencia antes que los sacrificios, porque la desobediencia y la obstinación es como pecado de idolatría y de hechicería. Y también te digo que el Señor te desecha, porque Él dice que va a poner un rey conforme a su corazón. Y ese fue el inicio de la caída de Saúl. Hacer lo que yo quiero, como yo quiero, incluso sacrificios, pero haciéndolos a mi manera. Eso nunca va a funcionar. Eso nunca va a ser agradable a Dios. Pero ahora vemos que entonces el nuevo representante de la tribu de Benjamín ya ahora no se llama Saúl, ahora es conocido como Pablo, pequeño, humilde también significa. Porque nunca vamos a reconocer el señorío de Cristo mientras sigamos creyéndonos grandes, orgullosos, altivos y que podemos hacer lo que nos vengan ganas sin consecuencias. No. ¿Quiénes reconocen el señorío de Cristo? Los que reconocen que son pequeños ante su majestad y su señorío. Los que reconocen quién es Él realmente y le obedecen y dicen, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y entonces a partir de Hechos 13 dice Lucas, Saulo, pero que ahora es conocido como Pablo, pequeño, y ahí se quedó hasta el último día de su vida. Ahora, la voz del Señor. Vamos a decir esto. Vean que cuando Dios le habla a Saulo, lo único que le dice es, te he escogido como instrumento y lo único que te voy a adelantar es que vas a sufrir bastante. Qué motivante, ¿no? Nada más eso te adelanto. Porque vamos a decir esto, cuando el Señor da una instrucción, generalmente, por no decir siempre, no vamos a entender, no nos va a gustar y no nos va a parecer lo que nos pide. ¿Usted cree que, por ejemplo, Abraham entendió cuando Dios le dijo, dame a tu hijo Isaac, al que amas, y dámelo en sacrificio? ¿Usted cree que Abraham dijo, sí, antes de que lo vaya a sacrificar, un ángel me va a detener y va a salir un cabrito de un arbusto y va a ser un símbolo del Cordero de Dios que va a venir en el futuro? ¿Usted cree? No, no entendía nada. No entendió nada, pero dice que obedeció a Dios. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo, Dios le dice, no lo hagas, Abraham, porque ahora entiendo que me temes. Y hay que entender esto, que es temor de Dios, porque eso es súper importante a la hora de obedecer y de reconocer el señorío de Cristo. Temor no es miedo, temor de Dios no es miedo. No es obligación hacer algo porque me va a caer un rayo, que esa era la creencia que había en la iglesia antes. Por ejemplo, ¿han escuchado de Martín Lutero? Quien fue el precursor de la Reforma. Cuenta la historia que Martín Lutero, oiga, la forma en que pensaba antes la gente, dice que Martín Lutero era estudiante de Derecho y que un día fue a visitar a su familia en Alemania, los visitó y se iba a devolver para la universidad y se tuvo que ir por un bosque en la noche y dice que empezó aquella rayería. Y donde le cayó un rayo cerca, dice que él se tiró y dijo, Señor, no me castigues, perdóname, yo voy a dejar la escuela de Derecho y me voy a hacer sacerdote. Y así fue como se metió Martín Lutero a estudiar teología, oiga.
porque tenía pavor porque él pensaba que si no hacía lo que Dios decía, le iba a caer un rayo, oiga. Pero eso no es temor de Dios. Temor de Dios es entender quién es Él. Es entender que Dios sí es Señor y Rey. Y le debemos nuestro respeto y obediencia. Pero también es entender que Dios es fiel y verdadero. Y aunque Él nos pida algo que no entendamos, confiamos en sus instrucciones. Dios nunca te va a llevar a un lugar peor. Siempre te va a llevar a un lugar mejor. Pero también Dios es amor. Y Jesús dijo: ustedes serán mis discípulos si me aman y obedecen mis mandamientos. Dios, al final de cuentas, quiero que le obedezcamos porque le amamos. Porque la máxima expresión de obediencia, de amor, es la obediencia. Ahora, les voy a contar una historia mía. Resulta que, aunque usted no lo crea y la cara no me ayude, yo soy músico. Y de hecho, y canto, oiga. Sí, la cara no me ayuda, ¿verdad? Entonces, resulta que mi primer ministerio en la iglesia fue en el ministerio de alabanza. Y yo era parte del coro de la iglesia. Antes se ponía unas graditas aquí y había un coro, ¿verdad? Y yo estaba ahí. Yo estuve 3 años. Y llegó un momento en que yo dije, bueno, mi siguiente paso es ser guitarrista. Yo pensaba, porque yo toco guitarra desde los 15 años, entonces yo decía, ese es mi siguiente paso. Y ahí iba. Pero recibí la voz del Señor, oiga, hermano. ¿Quieren saber cómo? Resulta que voy yo a un culto jóvenes. Y alguien dice, empezando el culto, dicen, queremos reclutar gente para que trabaje con adolescentes. Yo estoy sentado y digo, ojalá alguien se ponga la mano en el corazón, pobrecillos. Y la cuestión es que Dios me dice, vaya, apúntese. Y yo empecé a patear. Yo, ¿cómo, Señor? Pero no habíamos hablado de que yo iba a la guitarra y todo eso. Que se vaya a apuntar. Y entonces, en mis patadas, oiga lo que le dije al Señor, que no salga de aquí. Pero le dije, Señor, si al final del culto vuelven a dar ese anuncio, yo voy y me apunto solito. Oiga. Y yo pasé tenso todo el culto. Ya termina, están despidiendo todo. Ya están diciendo, nos vemos el próximo sábado, Dios les bendiga. Y yo me salvé, ¿no? Y ya la persona que estaba, no, creo que era Johan, no me acuerdo, se devuelve. Oiga, llega por ahí, por la puerta, y se devuelve y dice, no se olviden los que quieren servir como adolescentes. Y yo, ¡no! Y llego, ¿no? Ay, Dios. Y entonces llego a la mesa y me apunto. Yo dando patadas todavía, dando cosas contra el aguijón, ¿verdad? Me apunto, me llaman. Y yo me imaginaba aquella multitud de gente. ¿Saben cuántos llegaron? Solo yo. Yo, no puede ser esto, Dios mío, no puede ser. Y entonces me pregunta la persona que estaba de adolescentes, me dice, ¿y por qué usted quiere servir con adolescentes? Y yo, no sé. Me dice, ¿y qué sabe hacer? Yo, nada. Oiga. Y me aceptaron. Y yo, no puede ser, Dios mío. No puedo, o sea, yo estaba haciendo todo no. Y me pusieron de utilero, oiga. Era el utilero del ministerio de adolescentes. Yo era el que acomodaba las sillas y ponía el sonido. Y resulta que yo digo, ya, esto es lo que voy a hacer. Y se me acerca primero un adolescente. Me dice, usted es el utilero, ¿verdad? Y bueno, mucho gusto. Y se me acerca otro. Y yo, ¿qué es esta cosa, no? Y resulta que me empezaron a caer bien los adolescentes. Yo, Dios mío, hasta los llegué a caer. Hasta llegué a tener un grupo pequeño, como 3 años, imagínense, Dios mío. Pero la cuestión es que me gustó tanto que yo ya decía, bueno, tal vez algún día el Señor me llame a dirigir el ministerio de adolescentes. Y otra vez la voz. Esta vez en la forma del pastor Alex, oiga. El pastor Alex siempre me dice George, así es como me dice. Entonces un día me dice, George, a la oficina. Y yo, ahora sí. Estoy frito ya. Me voy para la oficina
Y ahora sí, ¿verdad? Me van a excomulgar, no sé. Me dice, George, quiero que usted se haga cargo del ministerio de formación de la iglesia. Y yo, ¿what? Dice, sí, voy a comenzar un nuevo proyecto y me da un manual. Vida cristiana, decía. Dice, agarre un grupo de gente nueva y haga un experimento con este manual, me dice. Y entonces, de verdad, encontramos, usted es nuevo, venga. Hicimos un grupito y le dimos el curso. Y a la gente le gustó y a mí me gustó también. Y yo, qué bonito está esto. Y la cuestión es que llega el pastor y me dice, aquí tengo otro, y me da Fundamentos 1. Y yo, qué bonito está esto, ¿verdad? Y ya la cuestión, yo ya estaba emocionado, yo ya imaginándome cómo iba a ser sistema matrícula y como una universidad casi yo. Y otra vez la voz. Otra vez el pastor Alex, a mi oficina. Y yo, ay, Dios mío, otra vez. Y me dice, George, yo cuando veo que el pastor Alex se toca la barbilla, yo digo, ahora sí. Ay, Dios mío, con algo me va a salir. Y yo veo que se toca la barbilla, se quita los anteojos, peor todavía. Me dice, George, Santana necesita un pastor. Ore y pregúntele al Señor. Y yo, me voy para mi casa. Yo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me dijo que sí. Para no cansarlos con el cuento, han pasado 4 años y medio de eso. Pues ustedes no saben la congoja, porque me acordé de Pablo, también ahora que estamos hablando de Pablo, porque Pablo puso a Timoteo de pastor en Éfeso, lo mandó hacia la guerra igual. Y a Timoteo le estaba pasando por muchas luchas, y ese es el contexto en que Pablo le escribe las cartas a Timoteo, porque Timoteo la estaba diciendo, esto está muy complicado. Y es cuando Pablo le dice a Timoteo que nadie te menosprecie por ser joven, antes ejemplo en todo. Y eso fue la palabra que a mí me animó, porque yo me sentía como un carajillo incompetente ante semejante tarea. Pero bueno, ha sido una aventura increíble. Ahora, Dios me habló otra vez, pues no les voy a contar la próxima. Pero lo que les quiero decir es, cuando uno hace las cosas como le da la gana, por más imaginación que usted tenga, por más volado que usted sueñe, nunca se va a comparar con lo que Dios tiene para su vida. Porque por eso, por nada dice la Biblia, mis pensamientos son más altos que sus pensamientos, mis caminos son más altos que sus caminos, porque nada se compara con lo que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que estar dispuestos a escuchar su voz y obedecer. Y no siempre vamos a entender. Y a veces vamos a sentir que Dios nos quita. Y vamos a sentir que a veces que Dios quiere frustrar nuestros sueños. Y a veces vamos a sentir que Dios nos está pidiendo sacrificios muy grandes. Pero no hay mayor aventura que escuchar la voz del Señor y obedecer. No hay mayor aventura que esa. Y vean que fue así, que la obediencia de Saulo no solamente marcó su vida, sino que marcó la historia de la iglesia y del evangelismo mundial. Porque el propósito de Pablo era llevar el evangelio a donde nunca había llegado. Cuando usted obedece y sigue la voz del Señor, no solamente está marcando su vida, está marcando la vida de otros. La pregunta es, ¿vas a obedecer la voz del Señor o vas a hacer su voluntad? Porque Jesús dijo, ¿para qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No solamente de labios para afuera, es del corazón y en obediencia total a Él. Y eso es lo que vemos en la historia de Saulo, que terminó siendo Pablo, el más pequeño de los apóstoles, el último en la lista, pero que llevó el evangelio a donde nunca había sido llevado.
Quiero terminar con esto. Pablo llegó a tener un entendimiento de lo que era el señorío de Cristo, que uno de los pasajes que encierra más eso es Filipenses 2. En Filipenses 2 él dice que Jesús, siendo Dios, se despojó de sí mismo, se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y que por eso Dios lo exaltó. Y dice, para que toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es decir, va a llegar un momento que todos en el cielo, en la tierra, incluso debajo de la tierra, todos van a tener que reconocer el señorío de Cristo y postrarse. ¿Para qué usted se va a esperar hasta el último momento? Entréguele ya su vida a Dios, reconozca su señorío y obedézcale. No sea como Jacob. La Biblia cuenta que Jacob dice que pasó toda su vida haciendo trampa, tratando de hacer las cosas a su manera, luchando con Dios. Pero dice, el último día de su vida, dice Hebreos 11, el último día de su vida, cuando iba a morir, dice que bendijo a sus nietos, tomó su bastón, se postró y adoró. En el último instante. El tramposo, el que luchó con Dios hasta el último momento, se postró. ¿Para qué vas a esperarte hasta el final? ¿Será que vas camino a Damasco? ¿Será que vas camino a hacer lo que piensas que es lo correcto? Pero tal vez hoy Dios te está diciendo, no vas por el camino correcto, no estás haciendo mi voluntad. Es tiempo que te detengas. Ya deja de dar patadas, ya deja de rebelarte, ya deja de perseguirme. Yo tengo un propósito para ti. Yo te he escogido como instrumento. Lo que te pido hoy es, escucha las instrucciones y que tenga la humildad que tuvo Saulo de decir, sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya deja de seguir tu camino, ya deja de hacer lo que te parece. Escucha la voz del Señor. Porque escuchar la voz del Señor es lo que te va a abrir las puertas a los mejores momentos de tu vida. Y yo sé que obedecer no es fácil. Yo sé que muchas veces va a parecer complicado, que muchas veces no lo vamos a entender, que muchas veces no nos va a gustar, que vamos a ver el reto demasiado grande, los sacrificios demasiado importantes. Pero yo estoy dispuesto a decirle toda la vida, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tal vez no lo entienda hoy, tal vez no me guste, tal vez no me parezca, no logro ver el cuadro completo, pero yo sé quién eres. Tú eres mi Señor, eres fiel y verdadero, y confío en ti y te amo, y por eso te voy a obedecer todos los días de mi vida. ¿Qué tal si usted se pone de pie? Señor, hoy queremos reconocer tu señorío en nuestras vidas. Te queremos pedir perdón porque muchas veces hemos querido llevar nuestra vida de la manera que nosotros queremos. Hemos querido seguir nuestro propio camino. No hemos escuchado la voz de la instrucción, de la corrección, de la disciplina, y sin darnos cuenta nos hemos desviado. En vez de seguirte, más bien te estamos persiguiendo. No queremos eso, Señor. No queremos que tú seas simplemente Señor de labios para afuera, sino que desde nuestro corazón tú seas nuestro Señor, y obedecerte y seguir tu voz. Ayúdanos, Señor, a tener la humildad hoy de saber que somos pequeños,
que nuestra vida te pertenece a ti. Y que la mejor muestra de adoración que podemos darte es decirte: Señor, me postro ante ti, dime qué es lo que quieres que yo haga. No importa lo que sea, pero aquí estoy rendido ante ti, ante tu señorío y tu majestad, para servirte, para obedecerte y para llevar tu gloria donde tú quieras.